su amable tiempo de espera y paciencia para iniciar nuestra sesión. Y como siempre les damos la más cordial bienvenida por su participación una vez más en este quinto módulo de nuestro diplomado INTRE. Ya estamos a la mitad del camino, quedando todavía por presentarse 5 módulos más y concluir nuestra primera emisión de este año. Pero bueno, en esta emisión o en este módulo que tenemos programado para ustedes, estaremos desarrollando los siguientes temas. En materia de cumplimiento legal, estaremos tomando el tema de reporte anual de operaciones de comercio exterior, donde se estarán visualizando todas las consideraciones importantes y el llenado de este reporte. Asimismo, en el mismo ámbito estaremos viendo el tema de descargas, cuáles son las posibles incidencias al realizar estas descargas. Y para ello nos estarán acompañando con sus conocimientos y expertise el ingeniero Rolando Vázquez en materia de cumplimiento legal, el ingeniero Itaí Sarabia en el uso y manejo del sistema, a quienes doy la más cordial bienvenida. Y bueno, antes de ceder la palabra al ingeniero Rolando, aquí dejamos algunos consejos para ustedes para que sea mayor provecho esta sesión y que puedan obtener todos los conocimientos o reforzar estos conocimientos de superación. Y sin más que mencionar y preámbulos, voy a ceder la palabra y los controles al ingeniero Rolando para que nos pueda presentar su pantalla. Muchas gracias y que sea de provecho esta sesión. Estaré al pendiente de sus dudas. Pues muchas gracias, Ángela. Vamos a dar inicio con el primer tema que vamos a tocar el día de hoy. Como bien lo comentaste, va relacionado con el RAOCE, lo que conocemos como, bueno, comúnmente como se conoce como RAOCE, que corresponde al reporte anual de operaciones de comercio exterior. Como bien, este tema es una obligación dentro de nuestro programa IMEX y PROCE correspondientemente, pues estamos obligados a la presentación de ese reporte. Para ello, nos vamos a basar en los lineamientos que propiamente regulan esta obligación. Respecto al IMEX, este se encuentra dentro del artículo 25 dentro del decreto IMEX, que nos señala que el reporte anual de operaciones de comercio exterior se debe de presentar a más tardar el último día hábil del mes de mayo, en el cual vamos a presentar el total de ventas y exportaciones que hayamos tenido dentro del ejercicio fiscal anterior. Es decir, en este caso, pues estamos en el ejercicio 2023. Lo que vamos a reportar va a ser el ejercicio 2022 y por ejercicio fiscal nos vamos a posicionar de enero a diciembre correspondientemente. Para el PROSEC, este también se ve estipulado en el artículo 8 del mismo decreto PROSEC, que en este caso nos indica que a más tardar el último día hábil del mes de mayo, debemos de presentar nuestro reporte, en el cual vamos a presentar el total de las operaciones realizadas al amparo de este programa. De igual manera, correspondiente al ejercicio anterior inmediato, es decir, del 2022. Hasta aquí, pues digamos que serían las disposiciones que propiamente regulan cada una de estas obligaciones. Para el IMEX en el mes de mayo, para PROSEC correspondientemente en el mes de abril. En este caso, como tal, pues propiamente la gran mayoría de las empresas IMEX que nos están acompañando, pues en su caso cuentan con un programa PROSEC, es decir, perdón, con un programa IMEX. Y aunado a ello también cuentan con un PROSEC. Por lo tanto, pues si nos basamos a las disposiciones como tal, pues nos indican que en el mes de mayo vamos a dar obligación a un aviso y en el mes de abril a otro correspondiente. Sin embargo, pues esto no sucede así de presentarlo de manera independiente. Lo comento por lo siguiente, porque si nos posicionamos como tal en los propios lineamientos, pues vamos a entender que para nuestro IMEX vamos a presentarlo a más tardar el miércoles 31 de mayo
que es el último día hábil del mes de mayo para presentar nuestro reporte, pues en el cual vamos a reportar nuestro total de ventas, nuestro total de exportaciones y en algunos casos el valor agregado, dependiendo como tal la forma en que tributemos, que igual eso lo vamos a comentar más adelante. Y correspondientemente para PROSEC vamos a reportar, o tendríamos que haber reportado en este caso, el viernes 28 de abril, que fue nuestro último día hábil, el total de las operaciones realizadas al amparo de nuestro programa. En ese sentido, pues, como les comentaba, propiamente entenderíamos que tendríamos que tomar la obligación de presentarlos de manera separada, aunado aunado a que en algunos casos, pues algunas empresas, perdón, cuentan correspondientemente con un programa u otro. Eh, para serles honestos, a mí dentro del tiempo que llevo en este ámbito de comercio, no me ha tocado ver una empresa que solamente cuente con un PROSEC. A lo mejor sí lo hay, pero no es muy común que solamente cuente con ese programa. Y hasta la fecha, pues no me ha tocado ver el caso. Lo más común que existe es de que sí, seamos una empresa IMEX y aunado a ello tengamos un PROSEC. En este caso, como tenemos dos programas y nos difieren las disposiciones legales a un cumplimiento en determinado mes, eh, reitero, IMEX en el mes de mayo y PROSEC en el mes de abril. En ese caso, pues lo que se contrapone es basarnos en los criterios y, bueno, en las reglas y criterios de carácter general de comercio exterior que la Secretaría de Economía emite. En este caso, en la regla 3.1.16, en el inciso G, nos indica que para efecto del cumplimiento del reporte anual de operaciones de comercio exterior de nuestro decreto IMEX, las empresas que cuenten con un programa IMEX y aunado a ello cuenten con un programa PROSEC o ALTEX o ESEX en su caso, deberán de presentar el reporte anual de operaciones a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Es decir, si nosotros contamos con los dos programas, tanto PROSEC e IMEX y algún otro que estamos mencionando aquí, lo vamos a presentar de manera conjunta. No se estaría presentando de manera separada, como lo habíamos comentado. En este caso, pues se presenta de manera conjunta tanto el IMEX y el PROSEC. Y como vimos en el supuesto anterior, para IMEX como tal nos corresponde o nos correspondería presentar la información de nuestro total de ventas, nuestro total de exportaciones y en algunos casos el valor agregado. Y para PROSEC como tal nos correspondería presentar únicamente las operaciones realizadas en el ejercicio anterior. En este caso, pues al tratarse de una disposición que nos da la facilidad de presentar la información de manera conjunta, tanto a nuestro programa IMEX y PROSEC, vamos a asumir que la información que se va a presentar es únicamente de un programa, pero este sería de manera conjunta. Pongo aquí en este siguiente diapositiva que estamos viendo con asteriscos lo que corresponde a valor agregado. Esto va unado porque las disposiciones nos indican como ciertos lineamientos. Para efecto de considerar el valor agregado dentro de nuestras operaciones para el RAOCE, pues solamente sería sobre aquellas empresas que tributen bajo el 181 de la ley del ISR. Y si nos posicionamos en la ley del ISR en su artículo 181, este nos menciona que las empresas que tributen bajo este esquema son aquellas que llevan operaciones de maquila. Por operaciones de maquila, pues dentro de su mismo artículo nos indica que se entiende por una operación de maquila y en este supuesto entran aquellas empresas a las cuales se les suministre mercancías por un residente en el extranjero con un contrato de maquila al amparo de nuestro programa autorizado. Este caso como tal es muy particular, ya que no todas las empresas IMEX caen dentro de este supuesto de la aplicación de considerar el valor agregado. Como les comento, pues dentro del propio artículo 181 nos menciona que lo vamos a considerar siempre y cuando estemos tributando bajo este artículo. Una empresa IMEX industrial, por mencionar un ejemplo, puede o no caer dentro de este supuesto, ya que
En la región fronteriza, en este caso, digamos que sí es más común que suceda, que se tenga una relación con un corporativo en el extranjero a través de un contrato de maquila, que la gran mayoría de los que están aquí presentes a lo mejor sí están bajo ese esquema, que tienen un corporativo en el extranjero, y en ese caso pues las mercancías como tal pues no son propiamente de la empresa IMEX, son propiedad del extranjero, ya que ingresan a territorio nacional bajo consignación. En el centro del país, en la zona del Bajío, eh, que es en algunos casos donde me ha tocado ver que esto no es común, que se maneje de esta manera, se trabaja con un esquema que no es propiamente de maquila. En ese caso, pues las empresas en esa región son propietarios de sus propios insumos, ya que no cuentan con un corporativo, si bien tributan bajo una figura como de un corporativo en el extranjero, propiamente no, ellos no les suministran las mercancías, ellos propiamente les compran a proveedores en el extranjero sus distintos insumos para llevar a cabo su proceso. En este caso, vamos a poner otro supuesto, el de empresas con modalidad de servicios. Propiamente va a depender también del giro de servicios que realicemos. No va a ser lo mismo de una empresa en la cual tengamos un IMEX de servicios para almacén a una empresa la, para realizar un retrabajo. Propiamente, pues ahí también depende como tal de la modalidad en la cual contamos nuestro programa de servicios, pues vamos a tener esa consideración. Y aunado a ello, pues vamos a tener que revisar como tal, si propiamente caemos dentro del 181, es decir, si propiamente nuestra operación IMEX está con un contrato de maquila en el extranjero o no, para considerar lo que corresponde al valor agregado. Una vez teniendo en cuenta esos puntos para la presentación de nuestro reporte, pues tenemos que tener ciertas consideraciones, las cuales obviamente pues sería contar con una firma electrónica avanzada, con la e-firma, estar activo en el Registro Federal de Contribuyentes, que el domicilio fiscal o los domicilios en los cuales realizamos nuestra operación de maquila estén inscritos y activos y localizados en el RFC. Otro de ellos es de que no se encuentren en los listados del artículo 69 y 69B de las famosas listas negras de aquellas empresas que están relacionadas como a la venta de facturas, y aunado a ello que se cuente con la opinión de cumplimiento con estatus positivo. Estas recomendaciones propiamente no se ven reflejadas en las disposiciones legales, sin embargo, pues son recomendaciones que estamos realizando para efecto de la presentación de nuestro reporte, ya que si bien vamos a presentar información propiamente de nuestras operaciones o de nuestros montos de operaciones, como tal, la autoridad, pues de cierta manera sí va a estar monitoreando otro tipo de situaciones. El ejemplo del domicilio fiscal o los domicilios localizados, no en todos los casos se tiene identificado. Si bien, pues si contamos con más de un domicilio, pues sí es importante que monitoreemos que nuestros demás domicilios estén localizados. Muchas veces solamente se considera el domicilio fiscal para efecto de tenerlo identificado con el estatus de localizado dentro de la página del SAT. Pero es importante que tengamos en cuenta nuestros demás domicilios. Igual, ese tema de ver la información o de gestionar como tal una inspección, porque aunado a ello, pues para que nuestro domicilio esté localizado, se tiene que llevar una inspección por parte del SAT en la cual se va a requerir o se tendría que agendar una cita propiamente con la autoridad para efecto de que se lleve a cabo esta visita, y en la cual pues en la visita pues se van a requerir cierta información, se va a realizar cierta documentación por parte de la autoridad, que en este caso pues puede ser propiamente el contrato de arrendamiento, un comprobante de domicilio, una relación de empleados, un listado de activos que tengan en el domicilio,
propiamente con este procedimiento pues se lleva a cabo un acta en el cual pues se menciona pues todas las formalidades desde el arribo del personal, cómo se señala la empresa, cómo se identifica la empresa en su fachada, si está señalada con algún nombre, una marca, etcétera. Y pues propiamente, como les comento, pues es un proceso que se tiene que tener en consideración, que no propiamente es que estemos obligados a cumplirlo para la presentación de nuestro reporte anual de operaciones, pero es importante que se tenga en consideración para efecto de tener un correcto cumplimiento, porque estos rubros como tal no son monitoreados, como les comento, pero en este caso no son monitoreados para la presentación de nuestro reporte de operaciones, pero sí en otros casos se toman en consideración este tipo de informaciones para efecto de, pongo un ejemplo, una alta de domicilio, una visita por parte de la autoridad en cuanto a una visita de certificación o en su caso, pues propiamente una facultad de comprobación, llámese una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, cartas de invitaciones, etcétera, pues pueden derivar de alguno de estos incidencias que no se consideren. Eh, una vez teniendo en cuenta esos puntos y que digamos que lo tengamos cubierto, pues ya podemos proceder a la presentación de nuestro reporte. Como tal, vamos a ver qué consecuencias tendríamos en caso de no presentarlo en forma y tiempo, como lo vimos anteriormente. Para la presentación de estos reportes, pues nos estipulan un plazo o una fecha límite para la presentación de esta información. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para efecto de nuestro programa IMEX, vamos a suponer, bueno, estamos en el supuesto que nuestro último día hábil es el 31 de mayo. Si no presentamos nuestra información este último día, en primera instancia, no pasaría nada. Sin embargo, no pasaría nada en cuanto a una sanción inmediata. En el, en el primer día siguiente, por decirlo así, después de haber pasado ese límite. Sin embargo, en el mes de junio se da a conocer el nombre y titular de los programas que van a pasar a ser suspendidos por la omisión de la presentación de el reporte anual de operaciones de comercio exterior. Aunado a ello, vamos a tener la posibilidad de poder dar cumplimiento, sin embargo, el programa se va a suspender, es decir, ya no vamos a poder realizar operaciones hasta que no se subsane la presentación de esta información. Vamos a posicionarnos que en el mes de junio se nos suspende de manera, bueno, una vez que se tenga presentada la información o publicada, en este caso se publica en el diario oficial de la Federación el listado de las empresas que no presentaron su reporte anual de operaciones en el mes de junio. No es de cierta manera inmediata al día siguiente, sí toma algunos días para la publicación de este listado de empresas. Y aunado a ello, como les comento, pues una vez presentado o publicado el listado, pues entendemos que se pasa a la suspensión de nuestro programa y no se va a subsanar o no vamos a poder reactivar nuestro programa hasta que no presentemos el reporte. Este reporte, de cierta manera, pues todavía nos da como pues no como un beneficio por mencionarlo así, pero todavía nos da como esa holgura de poderlo presentar hasta el último día hábil del mes de agosto. Es decir, en junio nos notifican el listado de empresas suspendidas. Todavía tenemos parte del mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto para presentar nuestro reporte de operaciones de comercio exterior, que fue omiso presentarse el último día del mes de mayo. Si en caso de que no se presente este reporte pasado como tal estos plazos de meses, el programa pasa a ser cancelado de manera
definitiva a partir del 1 de septiembre. En este caso, pues de igual manera, el listado como tal no se publica propiamente el día siguiente, tarda un poquito más en salir en publicarse la actualización de los programas, pero de acuerdo a las disposiciones vamos a entender que nuestro programa va a pasar a ser cancelado de manera definitiva cuando nos haya cubierto la presentación de esta información, el 1 de septiembre. De cierta manera, pues tenemos todavía 3 meses de plazo para dar cumplimiento si no lo presentamos en el mes de mayo. Obviamente no vamos a caer en algún supuesto de este tipo, o no es común de que se caiga en un supuesto de este tipo, pero siempre hay particularidades que por determinada situación no se toman en consideración y se caen en estos supuestos. Ahora bien, el proceso de la presentación de este informe pues es propiamente en ventanilla única. Al ingresar en ventanilla única, pues nos vamos a posicionar en trámites nuevos y aunado a ello, pues nos va a arrojar una relación de dependencias. Propiamente el reporte se va a presentar en en Secretaría de Economía. Una vez en Secretaría de Economía, pues nos va a desplazar el siguiente listado de opciones y nos vamos a posicionar en la antepenúltima opción que corresponde al reporte anual de operaciones de comercio exterior. Y ahí, bueno, lo seleccionamos, nos despliega otro submenú y propiamente le damos clic ahí. Una vez que presentemos o que hayamos ingresado en este rubro, se nos va a arrojar, se nos va a visualizar la siguiente información, que propiamente en el primer inciso, pues son los datos de la empresa, que pues, propiamente de nuestra empresa, que vamos a presentar nuestro reporte. Vienen los datos generales, el RFC, la denominación social, la actividad económica preponderante, correo electrónico. En la parte inferior vienen datos relacionados con el domicilio fiscal que está relacionado con nuestro programa. Obviamente, pues esa información pues no la podemos modificar, ya viene cargada de manera predeterminada. Y aunado a ello vienen otra información, otra pestaña, perdón, que corresponde a los programas presentados por el reporte anual. En este caso, propiamente ya nos va a arrojar la información de nuestro ejercicio que vamos a estar presentando. Aquí vamos a ver el ejemplo, pues, bueno, fue del año antepasado. Nos dice que vamos a presentar nuestro reporte del mes de enero del 2021 al mes de diciembre del 2021. Y en la parte inferior nos va a arrojar nuestros programas que tenemos autorizados. En este caso, pues tenemos o contamos con 2 programas, IMEX y PROSEC. En la parte inferior nos arroja nuestro folio de nuestro programa, nuestro número de autorización y nos dice el tipo de programas que tenemos. En este caso, pues como les comentaba, tenemos dos programas, y tanto IMEX y PROSEC, y el estatus de nuestros programas son activos. Ahora bien, para la presentación de esta información, como les comentaba, propiamente pues nos podemos basar en distinta información. Ahorita vamos a ver a continuación algunos supuestos y consideraciones que tenemos que tomar, pero propiamente al tratarse de información de cierta manera contable, ya que nos señala que debemos de reportar nuestro total de ventas, exportaciones y nuestro valor agregado en el caso que corresponda. Esta información propiamente, digamos, la podemos obtener de 2 vías. La primera de ellas es a través de nuestra declaración anual. En nuestra declaración anual, en alguna de las tantas páginas que tiene, hay unos conceptos que son los que vienen relacionados propiamente como ventas y servicios al extranjero. Ahí propiamente pues, nos arroja los montos que se tuvieron por esos conceptos. ¿Cuáles? Pues nuestras ventas al extranjero, exportaciones y el valor agregado según corresponda.
Estos montos que nos arroja propiamente nuestra declaración anual, pues digamos, no son montos inventados, son propiamente montos que derivan de ah, pues de una información basada propiamente en nuestros registros contables, que ya sea el área de finanzas o contabilidad, pues tienen el correcto control de este tipo de información. La información que vamos a tener en cuenta, pues vamos a, digamos, en una primera instancia, pues nos basamos en nuestra declaración anual. Y nuestra declaración anual, pues aquí nos va a arrojar un monto determinado, ¿no? En millones de pesos. Ese monto que nos va a arrojar no lo vamos a declarar propiamente tal cual viene en nuestra declaración anual. Las disposiciones nos indican que los montos se, se presentan en miles de pesos. Es decir, si aquí tenemos una cantidad de 50 millones de pesos, eso lo vamos a dividir entre 1000 y el resultado que nos arroje va a ser el monto que propiamente vamos a declarar en nuestro en nuestros datos del reporte anual, que en este caso pues vamos a ver propiamente la información de esta manera. Aquí propiamente nos indica pues el total de ventas, nuestro total de exportaciones, eh, lo que corresponde al total de importaciones, saldo B y C y porcentaje de exportación sacado entre las opciones de la parte inferior. Propiamente no las podemos manipular. Lo que vamos a presentar únicamente serían, o vamos a llenar propiamente, pues serían los campos de ventas totales y total de exportaciones, que en este caso lo común es de que se presente el mismo monto basado en nuestra propia declaración anual. En ese supuesto, pues vamos a presentar la misma información. De esa manera, pues no vamos a tener manera de manipular como tal los porcentajes, ya que propiamente ventanilla va a ser ahí el cruce de información y va a determinar la información. Y una vez que tengamos estos montos presentados o señalados, perdón, una vez que tengamos estos montos propiamente señalados, vamos a proceder a firmar nuestra solicitud. Aquí hay otra parte que tenemos que tener en consideración. Para efecto de únicamente no basarnos, digamos, en la información de nuestra declaración anual, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Lo que eh, es como tal válido realizar es una comparativa. Nuestra comparativa que vamos a realizar va a ser tomando en cuenta pues, nuestro monto que se está declarando en nuestra declaración anual, hacer una comparativa contra los montos que propiamente nosotros tengamos registrados en nuestro anexo 24 o bien directamente de la información de DataStage. Aquí pues vamos a tener en cuenta, si tomamos en cuenta los montos de DataStage, vamos a tener que tomar en consideración el monto de nuestra tabla 551. Bien, como saben, pues se integra esa información, pero en la tabla 551 y la 701, perdón, para efecto de identificar las operaciones rectificadas y no duplicar montos, pues vamos a tener que validar conforme a esos datos que tengamos en nuestras exportaciones y hacer el comparativo con la información que tengamos en nuestro estado en nuestra declaración anual, ya que en este supuesto no va a ser como tal una información eh, a la par. A la par me refiero a que no propiamente nos tiene que coincidir o nos va a coincidir, ya que aunado a ello, de que nosotros, digamos, en aduanas tengamos ciertos montos para exportación, ciertos montos para valor agregado, contablemente estos datos se determinan, pues ya, de cierta manera, de manera distinta. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que los montos que tengamos, tanto en nuestra declaración anual, como los montos que identifiquemos en, en nuestras operaciones de data stage, tengan que tener una similitud. No va a ser la misma información
obviamente, pero tiene que haber una similitud en cuanto a las cantidades que tengamos que estar viendo reflejados en una y en otra. Por ejemplo, si en nuestra declaración anual tenemos un monto de 300 millones, y si nos basamos en nuestra información de Data Stage y empezamos a hacer, sacar los montos, descartando operaciones rectificadas, etcétera, y vemos que tenemos 100 millones. Ahí realmente ya no es congruente la información. Tendríamos que identificar por qué no es congruente esa información y por qué está esa diferencia tan significativa. En este caso, pues, en el supuesto, en caso hipotético, que tengamos una diferencia de 200 millones. Esta información como tal, pues va a tener discrepancias. No podemos, digamos, tomar en cuenta únicamente nuestra información de comercio. En algunos casos, cuando se presenta o se considera únicamente nuestra información de operaciones de comercio, de data stage, tomando en cuenta esto, y no se realiza como tal el comparativo, pueden llegar a incurrir en ciertas incidencias. Estas incidencias van de la mano a que la autoridad, en este caso Secretaría de Economía, realice requerimientos de información, ya que ellos propiamente se basan en los montos de la declaración anual. Es decir, en el caso que les mencionaba, reportamos los 100 millones en vez de los 300 millones de nuestra declaración anual. Propiamente Secretaría de Economía hace sus cruces de información con la información que tiene del SAT, que es propiamente la declaración anual, y hace el comparativo con la información que está presentada en ventanilla y identifica esa diferencia. Oye, ¿sabes qué? Los montos que presentaste en tu declaración anual no son coincidentes con los que se tienen en las bases institucionales, etcétera. De cierta manera así lo manejan. En este caso, pues como tal, les comentaba, ahí iniciamos otro procedimiento ajeno, porque ya no estaríamos cayendo en un supuesto de una suspensión, porque ya cumplimos con la presentación de la información. Que se haya presentado de manera incongruente la información es muy distinta a no presentarla, pero se dio contestación, se dio cumplimiento con nuestra obligación, pero eso va a derivar a que se tenga una incidencia en el sentido de que vaya a ser observado por parte de la autoridad esta situación de encontrar ahí montos distintos. Por eso, bueno, es importante que tengamos en cuenta este tipo de, de ejercicios previo a la presentación de este reporte para efecto de validar que los montos, pues que los montos propiamente no difieran tanto y aunado a ello, pues tomar en consideración qué información vamos a presentar, si nuestra información de propiamente de nuestros pedimentos en base a Data Stage o bien los que están declarados en el monto en en nuestra declaración anual, que si me lo preguntan a mí, propiamente es más recomendable presentar la información de la declaración anual previo a haber hecho el comparativo de los montos de manera conjunta para tomar en consideración pues qué porcentaje de diferencia se tiene y por qué se tiene ese tipo de diferencia. Como les comento, bueno, como lo comentaba, pues en este caso el presentar este tipo de información, pues sí, al contar con un programa IMEX y PROSEC de manera conjunta, pues todavía nos da un poco más de holgura hasta la presentación límite del 31 de mayo pues, en este caso de este mes en curso, por lo que pues aún estamos a tiempo de monitorear o hacer estos comparativos para poder presentar la información de manera correcta y de manera óptima. En este caso, para no estar incurriendo en en los supuestos que mencionamos, que sería la suspensión, perdón, en el mes de junio y la cancelación definitiva ya hasta el mes de septiembre. Pero pues esto sería tener en consideración este tipo de datos para la presentación
de nuestro reporte de operaciones de comercio. Aunado a ello, pues el siguiente tema que vamos a comentar a continuación va a ser el tema de descargas. En este caso, pues vamos a tener en consideración propiamente las disposiciones de nuestro anexo 24, que vamos a entender por el anexo 24. Es propiamente nuestro control de inventarios, en el cual pues, nos indica que tenemos que contar con un módulo de aduanas, un módulo de información aduanera de entradas, retornos, donaciones, destrucciones, cambio de régimen, etcétera, que propiamente vamos a estar viendo a continuación. Esto como tal, el propio anexo 24 pues, nos da las disposiciones que tenemos que tener en cuenta para la pues, correcta administración o ejecución de este tipo de información. Ya que adicional a ello hay otros módulos o otra información que nos indica en los módulos de módulo de aduanas y en el módulo de información aduanera que nos determina cierta información. En el módulo de aduanas, por ejemplo, vamos a ver un apartado como tal correspondiente, que es el módulo de información sobre materiales utilizados, que propiamente nos dice que este deberá contener la información de la cual nos debe permitir, relacionar nuestras cantidades del producto elaborado con el consumo real de los componentes utilizados para su producción. Es decir, propiamente lo que nosotros importemos de manera temporal para la elaboración de un producto terminado, debemos de poderlo visualizar conforme a las cantidades que requerimos para su propia elaboración a un producto terminado. Propiamente, pues, de los insumos que importemos de manera temporal, conforme al 108 de la ley aduanera, en el cual, pues, vamos a tener que cumplir con ciertos, bueno, propiamente nos dice que se tiene que tener un periodo específico de las cantidades consumidas para efecto de poder realizar este tipo de información, que propiamente esto se señala a un reporte de descargas. El otro módulo eh, de información aduanera que nos señala las salidas, retornos, donaciones, destrucciones y cambios de régimen, entre otros, nos señala que este módulo deberá descargar de manera automática la cantidad de mercancía determinada conforme al módulo anterior, utilizando un método de control de inventarios de primeras entradas, primeras salidas, descargando dichas mercancías conforme a la importación temporal más antigua que se tenga registrada en nuestro sistema. Aquí ya propiamente nos señala que el mecanismo de descarga para efecto de nuestro anexo 24 va a ser el método de PEPS, primeras entradas, primeras salidas, para efecto de tener en consideración la ejecución de las descargas de manera correcta, tomando en cuenta nuestra importación temporal más antigua que se tenga registrado en nuestro sistema. Aquí hay ciertas condicionantes o ciertos casos en particular conforme a la mecánica de los descargos. No, de cierta manera no es la misma mecánica. Por ejemplo, si contamos con un IMEX industrial, pues propiamente ahí vamos a entender que vamos a importar tanto insumos, consumibles o otros materiales para la elaboración de nuestro producto terminado, que esto se señala de materia prima a producto terminado. Y pues obviamente pues para ello vamos a tener la creación de números de parte, aunado a ello familias, propiamente de los mismos números de parte, números de partes similares, subensambles, de acuerdo como tal al tipo de procedimiento o al tipo de proceso que estemos realizando. Hay procesos realmente muy complejos que no se contraponen de otras empresas CIMIX, aun y cuando sean industriales, pues hay procesos demasiado complejos de los cuales pues no vamos a poder, digamos, establecer una dinámica eh, congruente o igual para todas las empresas IMEX. Va a depender como tal del giro de empresa. Pero aunado a ello, pues vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener que considerar la actualización de booms, actualización de números de parte,
Esto realmente pues es un tema muy cambiante dentro de la operación. Factores de conversión correctamente aplicados, es decir, si para su importación de determinado material se utiliza una unidad de medida, se compra o se compra o el corporativo lo manda en unidad de medida distinta, libras, yardas, pies, etcétera, pues propiamente en nuestro sistema lo vamos a tener que ver reflejado con la unidad de medida que corresponde, ya que nos vamos a tener que basar conforme a la fracción arancelaria para determinar su unidad de medida y propiamente poderlo relacionar de manera correcta. Aunado a ello, pues hay otras consideraciones que son las temporalidades. Para efecto de ello, pues propiamente en el 108 de la ley aduanera nos menciona como tal los plazos que se tienen que tener para las mercancías que importemos de manera temporal. Eh, si nos vamos al propio artículo, nos menciona que estos deben de contar con un plazo de 18 meses para su retorno al extranjero. Eh, Sin embargo, al paso de los años, conforme hemos visto, bueno, que se suman, varias disposiciones, en este caso lo que es nuestra certificación de IVA y EPS, en un principio pues no contaba como tal con un beneficio en cuanto a temporalidades. Posterior a ello, pues se suma a un beneficio de 36 meses. De 36 meses para determinado periodo. Posterior a ello, hay una resolución de reglas en el cual se quita ese beneficio, se pasan a otra vez a 18 meses. Aunado a ello, pues propiamente las temporalidades que se establezcan en operaciones virtuales, que depende también como el tipo de operación que se lleve. Si es una operación virtual entre IMEX, pues se entiende que es a 6 meses, pero si es una operación virtual entre un proveedor nacional y una IMEX, ahí se suben el plazo a 18 meses. Aunado a ello, pues si somos una empresa que contamos con una certificación en OEA, pues todos nuestros plazos se suben a 36 meses, contraponiendo lo que nos dice la certificación en los tiempos en donde fue cambiante. Y obviamente pues hay una variación de temporalidades entre periodos, digamos, del 2015 a la fecha, ya que, como les comento, dijeron que 18, después se subió a 36, que siempre no, que vuelven a 18, pero si tenemos o contamos con certificación OEA, pues todo se sube a 36 meses, los virtuales de igual manera. En sí son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder manejar de manera correcta la información en nuestro sistema. Aunado a ello, pues tendríamos que realizar validaciones contra un inventario físico, no propiamente solamente basarnos en la información que tengamos en nuestro sistema, ya que esto es muy común de que en sistema tengamos saldos, pero físicamente esos números de parte o esos tipos o determinado inventario de determinados números de parte físicamente ya no se encuentran. El sistema consideró para la ejecución de la descarga otro tipo de números de parte, no consideró cierta información, etcétera. Y ahí empezamos a tener una variación en cuanto a la información que tenemos que estar monitoreando. Pero eh, esto es como tal muy, muy en particular para el tipo de nuestra operación. Les comentaba, esto en el supuesto de un programa industrial. Si nos posicionamos a una empresa IMEX que tenga que tenga modalidad de servicios, propiamente va a ser similar al manejo de una empresa IMEX, dependiendo el tipo de servicios que tengamos o que se cuenten. No va a ser lo mismo un IMEX de almacenaje y distribución de mercancía
a un IMEX de servicio para retrabajo. Hay, bueno, retrabajo, elaboración de kits, etcétera. Pues ahí propiamente se contraponen. Si bien son servicios y la mercancía de cierta manera entra, entra y se va en su mismo estado, pues sí hay particularidades que no van a tenerse en consideración. Por ejemplo, la integración de los números de parte. Bueno, sí va a ser una de ellas que se tiene que tener en cuenta, pero no vamos a poder contar con booms actualizados en el caso que seamos una IMEX de almacenaje, ya que pues propiamente no vamos a transformar nada. Sin embargo, si tenemos un IMEX de servicios en su modalidad de retrabajo o la integración de kits, pues ahí vamos a tener bueno, sí vamos a tener una actualización de booms, no propiamente para la elaboración de un producto complejo, ya que puede ser pues propiamente una, un servicio pues muy significativo que no vaya a alterar propiamente las mercancías del estado en el que fueron importadas. Aquí en el IMEX industrial, pues propiamente vamos a entender que vamos a importar determinados materiales y no van a salir de la misma manera, van a salir conforme a un producto terminado. En el caso de los servicios, pues propiamente entenderíamos que sería la misma información. Y aquí lo menciono, lo entenderíamos porque hay casos en particular que no se tienen en consideración. Si bien, eh, igual, y me estoy adelantando un poco, pero, por ejemplo, en el caso de servicios e inclusive en el de industrial, lo que nos menciona para efecto de la descarga es de que se va a llevar en base a fracción arancelaria. Obviamente para el producto terminado de una industrial van a ser bueno, distintas fracciones de materia prima y relativamente pocas a comparación de los productos terminados, dependiendo como tal el giro. Pero para una empresa de servicios, pues vamos a entender que propiamente las mercancías van a entrar de la misma manera en la que van a salir, perdón, de la misma manera en las que fueron importadas, con la misma fracción arancelaria. Pero hay casos en particular que la autoridad, ya en un ejercicio de facultad de comprobación, toma en cuenta otros criterios que propiamente eh, no están regulados, que en este caso es la integración de números de parte. Les pongo un ejemplo que me pasó el año pasado con una visita por parte del gobierno del estado. Se realizó una auditoría, la empresa era de servicios y solamente manejaba una fracción arancelaria, pero manejaba distintos números de parte. ¿Por qué? Porque el servicio que realizaba era pues, relativamente muy sencillo. Pulía unos artículos de acero, no cambiaba nada de la manera en la que fueron importados. Los insumos que ocupaba para el lijado o el servicio de ese tipo de actividad, pues propiamente los compraba en territorio nacional, por lo tanto, pues no había una afectación para la integración de un consumible dentro del sistema, porque al tratarse de mercancía nacional, pues no lo considera para efecto de darle una salida. Propiamente entra una mercancía, se le hace un servicio incluso de inspección visual, un lijado, etcétera. No cambia físicamente la mercancía y se retorna de la misma manera. ¿Qué pasó en ese caso? De que al momento de que el gobierno del estado empezó a hacer su análisis de información y ya empezó a determinar observaciones en la última acta parcial, pues señala que las mercancías bueno, determinadas mercancías no se retornaron al extranjero porque los números de parte utilizados no coinciden o no son coincidentes en la entrada y en su salida. Eso realmente, pues no, de cierta manera, pues no es congruente, pero al tratarse de un solo material que estaba haciéndose ese proceso de servicio, pues el SAT del gobierno del estado, pues determina que no es congruente su salida y por lo tanto, pues le desconoce cierto monto de operaciones de su reporte de anexo 24.
ahí ya se tiene que entrar a discusión, plantear ciertos argumentos, mostrar evidencia, etcétera. Que de cierta manera, pues los números de parte como tal no son propiamente algo que la autoridad pueda, puede identificar o señalar de manera uh, arbitraria, ya que propiamente los números de parte son cuestiones internas a las cuales la empresa tiene el correcto control de esto. Sin embargo, pues al tratarse de que se está realizando una descarga en base a fracción arancelaria, pues ahí ya pues se contrapone con los números de parte que no son coincidentes. Sin embargo, pues el criterio que tuvo el SAT pues fue de la mano a que al no ser coincidentes, pues estaba siendo omiso en su retorno, que ahí les comento, pues se tuvo que plantear otra situación, incluso pues se llegó hasta se puso una queja en Prodecon para tener mesas de trabajo, sentarse a analizar la información y demás, pero en base a eso, pues hay situaciones que se contraponen totalmente. Y aunado a ello, pues estas serían como tal las incidencias que se pudieran generar. Sin embargo, no serían únicamente ese tipo de incidencias, ya que al realizar el análisis de un reporte de descargos, pues podemos llegar a este tipo de incidencias, lo cuales pueden ser saldos abiertos vencidos, pedimentos o fracciones no descargadas, retornos extemporáneos y sobredescargos. Que esto, por ejemplo, el saldo abierto vencido y pedimentos o fracciones no descargadas se resumen a omisión de retorno, es decir, no se retornaron las mercancías en los plazos previstos, ya que al no tener pedimentos en su totalidad registrados o fracciones no registradas en nuestro sistema de Nexo 24, pues obviamente al realizar el proceso de descargas, pues no vamos a afectar ese tipo de, llámese partidas o pedimentos completos, por lo tanto, pues es una omisión de retorno. El siguiente punto, pues es retornos extemporáneos. Estamos retornando las mercancías fuera de los plazos autorizados que propiamente nuestras disposiciones nos establecen. Y para efecto del sobredescargo como tal, pues en cierta manera no hay algo que sea multable por parte de la autoridad. Sin embargo, puede llegar a ser un foco rojo, ya que el sobredescargo, pues vamos a entender que estamos sacando más mercancía de la que estamos importando temporalmente, lo cual es incongruente que se lleve a cabo este tipo de operaciones de esta manera. Aunado a ello, pues si el sobredescargo que se está viendo reflejado, digamos, en nuestro anexo 24 es realmente muy incongruente con propiamente nuestras importaciones que tengamos, pues la autoridad propiamente va a desconocer nuestra información contenida en nuestro anexo 24 o en su caso pues en nuestro reporte de descargas y por lo tanto pasa a desconocer totalmente las operaciones y causaría una omisión de retorno en todo el reporte, porque no se va a tomar el tiempo de determinarte en cuanto sí, en cuanto no, va a tomarlo de manera arbitraria y va a determinar que todo el reporte está mal, por lo tanto, pues se va a considerar omisión de retorno. Este tipo de incidencias como tal, de cierta manera, pues vamos a verlo reflejado, digamos, en un esquema de una revisión integral. Integral en el sentido de que, por decirlo así, nosotros vamos a poder realizar ejercicios prácticos dentro de nuestro sistema para efecto de corroborar la información. Aquí voy a poner un ejemplo. Se hizo una corrida, una simulación de un reporte de descargas en el cual, pues en nuestras operaciones de data stage, descartando operaciones rectificadas, obviamente, se tuvieron 766 pedimentos. Propiamente nuestro sistema únicamente contenía 519. Nos hicieron falta 247 pedimentos. Eso nos da una integridad del 86% de operaciones correctas en cuanto a integridad, porque nos hace falta un 33%. Aunado a ello,
con los pedimentos faltantes, pues se generan ciertas incidencias, lo cual como les comentaba, se transmiten a un saldo vencido o en su caso sobre descargos. Sobre descargos, ¿por qué? Porque propiamente no estamos considerando nuestro total de operaciones y a las operaciones que sí tenemos registradas, propiamente pues se están viendo afectadas ya que se está generando un sobredescargo. Aquí pues vamos a poner un ejemplo o montos para hacerlo un poco más entendible. Para efecto del saldo vencido, pues tenemos un monto de 18 millones y para efecto del sobredescargo tenemos un monto de 116 millones. Ahí, de cierta manera, pues ya estamos en un foco rojo, ya que la integridad de la información que tenemos no se está viendo reflejada de manera precisa. Aunado a ello, eh, las consecuencias monetarias, ya que en este caso, pues sí van a incurrir en la omisión de descargo para efecto de los 18 millones que tenemos de saldo vencido. Esto se transmite a una omisión de retorno propiamente, en la cual pues se nos van a generar multas de actualizaciones de IVA, de IGI, recargos, etcétera. En el caso de algunas mercancías que estén exentas, pues también vamos a tener una multa. Y para efecto de ello, pues con los montos de los 18 millones de saldo vencido, pues se transmite a una multa de 310 millones, perdón, de pesos. Eso tomando un ejercicio práctico de unos 5 años. Y aunado a ello, con las operaciones en las cuales sí se estén integrando, que fueron propiamente las 519 que sí estaban dentro de nuestro reporte, pues se genera otro tipo de incidencia, que en ese caso son retornos fuera de plazo, para lo cual pues tomamos en consideración que propiamente dentro del artículo 178 de la ley aduanera nos menciona que para efecto de que las mercancías no se retornen en los plazos correspondientes, se aplicará una multa por cada periodo de 15 días excedido. La multa pues va a depender en el ejercicio en el que se esté realizando. Actualmente me parece que está como en 2,300 pesos alrededor. No recuerdo el monto, pero obviamente este monto pues es cambiante de acuerdo al ejercicio en el que se identifiquen ese tipo de situaciones. Y aunado a que, en el ejemplo que les mostraba, el pedimento, nuestro reporte como tal no contenía la información de manera completa y se identifican ese tipo de incidencias, pues las multas como tal por el mal manejo o la omisión de la información, pues se transmiten en esto. Tenemos 310 millones de omisión de retorno y una multa de 4 millones por operaciones exportadas fuera de plazo. Para efecto de ello, tenemos que tener las siguientes consideraciones. Considerar la integridad de operaciones, es decir, que propiamente todas nuestras operaciones que tenemos o se tengan registradas en Data Stage estén propiamente registradas en nuestro sistema anexo 24. Para efecto de poder considerar una integración de la información de manera correcta, tanto pedimentos como el total de partidas o de fracciones arancelarias. No podemos dejar de paso esos dos conceptos, ¿no? Que nuestro total de pedimentos esté y que de los pedimentos que tengamos registrado, el total de fracciones esté propiamente registrada. Obviamente con sus particularidades, que lo pueden ser pues, los montos, valores unitarios, unidades de medida, etcétera, para efecto de también tener en consideración la actualización de nuestros números de parte. Esto como tal, pues hay algunos casos que se obsoletan, se vuelven a activar. En sí, pues pueden haber algunas inconsistencias de que pues, determinados números de parte ya no estén vigentes o, o haya cambiado de fracción arancelaria y no se actualizó en el sistema. Ahorita, por ejemplo, bueno, el año pasado con la entrada de la séptima enmienda, pues algunos cambios de fracciones arancelarias propiamente pues afectaron ese tipo de operaciones o de situaciones que
pues permiten que nuestros números de parte no se tengan actualizados. El siguiente punto es mantener actualizados nuestros booms y nuestros factores de conversión. En el sentido de los booms, propiamente pues todos nuestros insumos que vayamos a requerir para la elaboración de determinado producto terminado, pues deben de ser congruentes, ya que también esto es algo que no en su totalidad de casos pasa que sean observados por parte de la autoridad, pero hace unos años a mí me llegó a pasar en una situación en particular de una empresa que se dedicaba a la elaboración de televisiones y al momento que se empezaron a revisar de manera aleatoria de los booms, de los números de parte más significativos que tuvieran o con mayor volumen, pues se identificaba que los booms no estaban integrados de manera correcta porque estaban integrando dos pantallas en una misma televisión, lo cual pues realmente es incongruente. Y obviamente pues al realizar el análisis de algunas incidencias, pues ahí se llegan a determinar sobredescargos o algún otro, ¿no? Pero pues realmente no debe de haber una congruencia en la integración de nuestro boom con nuestro producto terminado. No podemos determinar, en el caso como menciono, que una televisión lleve dos pantallas. Eso realmente pues es incongruente, pero pues en algunos casos pues sucede ese tipo de información. ¿Por qué? Porque pues, propiamente los booms no estaban actualizados o el boom estaba considerando un número similar o dentro de la familia pues habían ciertos números de parte que todavía estaban obsoletos o que se estaban considerando duplicados, etcétera. Pueden haber ciertos factores que influyan en la integración de los booms y que no estén actualizados de manera correcta. También propiamente si no se tiene como tal una interfaz con nuestro sistema de MRP, pues también puede que sea más común que se llegue como tal a ese tipo de incidencias, ya que pues propiamente no vamos a poder como tener una información al día y los procesos que tengamos que realizar de actualización pues tengan que ser manual y pues obviamente pues este proceso al realizarse de esa manera pues sí tiene determinado margen de error para efecto de la integridad y aunado a ello pues los factores de conversión como les comentaba, pues, se tiene que tener una situación lógica en cuanto al factor que vamos a estar utilizando, llámese en ese caso de las unidades de medida para efecto de pues no contraponer la manera en la que estamos adquiriendo el insumo a la cual se está integrando a territorio nacional, ya que pues al haber diferencia en cuanto a la integridad o en cuanto a la información del extranjero con la información que manejamos aquí en México, pues puede ser diferente de metros a pies, bueno, de metros, de yardas, pies a metros, de libras a kilos, etcétera, pues sí vamos a tener en consideración este tipo de información. El siguiente punto, pues es también monitorear las temporalidades, como les comentaba. Al no tener un correcto control en cuanto a la temporalidad que está aplicando, como les comentaba, conforme el paso de los años del 2015 hacia acá, pues ha sido cambiante de que se determinaron pues temporalidades de 18, después de 36 y nuevamente a 18. En sí, las particulares también para las operaciones virtuales de 6 y 18 meses correspondientemente, pues se deben de tener en cuenta para efecto de que al momento de que se gestione la descarga con el método de PEPS, pues no estemos afectando o afectando mercancías de las cuales pues su plazo de permanencia pues ya venció o está como tal próximo a vencer, etcétera, y eso pues se va a transmitir a un retorno extemporáneo. Si bien este tipo de operaciones, en el caso que sea como tal identificado por parte propiamente de la empresa, pues se puede realizar un pago, ¿no? Pero de cierta manera como tal, no es como tal muy común que se realice ese tipo de pagos por retornos extemporáneos. A mí en particular no me ha tocado ver algún caso en el cual pues por retornos extemporáneos se pague la multa dentro del pedimento para considerarlo y descartar como esa posible observación. Esto pues ya se transmite
a que las observaciones pues, ya pueden ser identificadas en un proceso o em, en unas facultades de comprobación por parte de la autoridad y pues, ya obviamente pues se determinan montos y multas para efecto de determinar créditos fiscales. Y bueno, por mi parte, con lo que corresponde al tema de descargas, pues es todo. Muchísimas gracias por la presentación de ambos temas. Recordemos que lo que acabamos de presentar o lo que se acaba de exponer es vinculado o relacionado al cumplimiento legal. Muchas gracias por su participación. Esperamos esta información haya sido enriquecedora para ustedes, que hayan despejado las dudas que a lo mejor hayan presentado en su operación y con todo gusto estamos al pendiente si durante la semana cuentan con dudas o requieren apoyo de nuestro equipo de soporte. Que descansen. En Intrade tenemos una visión clara de lo que el mercado de importaciones y exportaciones requiere. Es por ello que ofrecemos el software más completo para el cumplimiento de sus anexos 22, 24 y 31, estando a la vanguardia de lo estipulado por la autoridad en lo que la materia requiere y los clientes demandan. Más de 25 años de experiencia de servicio de calidad nos respaldan, ofreciendo nuestros servicios a la industria maquiladora con programa IMEX, atendiendo a todos los sectores, entre los que destacan el eléctrico, automotriz, médico, aeroespacial, electrónico y textil, con capacidad de adaptarnos a las necesidades de cumplimiento legal de cualquier sector productivo. Con Intrade System no solo hemos creado una herramienta de trabajo diseñada para el control de sus anexos, sino que también ofrecemos de manera gratuita grandes beneficios que enriquecerán su experiencia de uso. Teniendo a su disposición el análisis de 4 fuentes: inventario inicial, Data Stage, anexo 31 y su base de datos operativa, donde se le dará a conocer el impacto legal y económico derivado de los hallazgos encontrados a partir de la obtención de su certificación, evitando con ello repercusiones en la misma y en su padrón de importadores. Módulo Intrade versus Data Stage, mismo que le permitirá comparar la información declarada a la autoridad frente a la información contenida en su sistema, obteniendo reportes y gráficas para la fácil identificación de diferencias. Módulo Auditor de Anexos. Contará con la presentación de datos gráficos, numéricos y analíticos, validando su información y las incidencias o desviaciones de los diferentes procesos de sus anexos. Usuarios y movimientos ilimitados de acuerdo a las necesidades de su operación. Nuevas herramientas, renovaciones y crecimiento en cada actualización de versión, sin dejar de mencionar las modificaciones conforme a los cambios por parte de la autoridad, permitiendo a nuestros usuarios cumplir con los requerimientos por ley. Servicio de asesoría nivel A, por parte de nuestro equipo experto. Actualización de la TIGI en línea. Envío mensual de su bitácora de servicios solicitados. Configuración de accesos y además su plantilla administrativa contará con acceso ilimitado a nuestro diplomado, durante el cual podrá conocer los beneficios operativos que tiene cada una de las herramientas de Intrade. Visita anual en planta por nuestros especialistas para el monitoreo de necesidades, análisis operativo y del uso de su sistema Intrade. Capacitación presencial una vez al año para el reforzamiento de conocimientos en el uso y manejo del software, así como maximizar las buenas prácticas dentro de su operación. Y estar en actualización constante en materia aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Todo lo anterior sin cargo adicional. En Intrade nos preocupamos por satisfacer las necesidades operativas de cada uno de nuestros clientes, y estamos listos para brindarles el mejor servicio atendiendo sus necesidades como contribuyentes.
Para lograrlo, contamos con nuestro departamento de fidelización, especialista en asegurar los niveles de servicio ofrecidos a nuestros clientes, implementando estrategias de trabajo con el principal objetivo de proporcionar una experiencia de calidad y con calidez. Asimismo, nuestro talento humano está integrado por profesionales que cuentan con la capacidad, conocimientos y amplia experiencia en el ámbito de comercio exterior, legal y sistemas, trabajando día con día para cumplir con nuestros objetivos. Proporcionar una herramienta de trabajo para la óptima gestión de las operaciones de sus usuarios. Brindar soporte técnico en el uso del software, asesoría en comercio exterior y cumplimiento legal. Detectar necesidades de capacitación para obtener el mayor provecho del sistema y mejorar sus prácticas operativas. Y realizar un análisis de 360 grados de su operación para detectar posibles desviaciones en materia legal y ofrecer soluciones integrales. Estamos conscientes que los cambios en comercio exterior y la legislación al respecto siempre evoluciona, así como nuestro sistema y nuestro conocimiento, por lo que estamos seguros que nuestra propuesta de integrar valor es la que su empresa requiere y merece. Intrade System, más que un sistema, tu aliado en comercio exterior.